Continuamos con la ética en la investigación en seres humanos y continuamos con los criterios de evaluación de los comités de ética en la investigación. Vamos a pasar ahora al quinto punto, que es el de la evaluación independiente de estos proyectos, es decir, la evaluación por comités. ¿Por qué la evaluación por comités? Porque tenemos distintos intereses a la hora de plantear un proyecto de investigación. Tenemos por un lado los participantes, los sujetos voluntarios, el investigador y los organismos de financiación. ¿Por qué tenemos conflicto de interés? Por una parte, el participante, que quizá es el que pueda tener menos conflicto, en los casos en que sea un participante enfermo o que pueda obtener algún tipo de beneficio directo en este tipo de proyecto, puede presionar para ser incluido o puede presionar para que salga adelante el proyecto. Mucho más importante es el conflicto que pueden presentar los promotores de la investigación, es decir, los que van a financiarlo. Especialmente hablamos de las compañías farmacéuticas que hacen grandes inversiones. Y el investigador. El investigador también está sujeto a presión para publicar, obtención de beneficios profesionales. Todo ello hay que conjugarlo y tenerlo en cuenta dentro de los comités. Como hemos dicho, los promotores, en principio, los que financian, pueden tener intereses en que salga adelante un proyecto no éticamente perfectamente diseñado. Los intereses económicos son legítimos y son importantes para conseguir el avance de la ciencia, pero nunca pueden quedar por encima del interés de la ciencia y, desde luego, de la protección de los sujetos participantes. La presión sobre el investigador en sí mismo, tenemos ese dicho que conocemos todos, el de publicar o perecer, puede estar sometido a presión por parte de su propia institución para sacar adelante una investigación. El deseo de finalizar rápidamente, los plazos para presentar los resultados de un proyecto pueden llevar a que los métodos científicos puedan ser dudosos, que se cojan atajos o que se vaya a técnicas de reclutamiento de conveniencia, sujetos muy fácilmente disponibles. Se puede llegar incluso a aquel tema que hablábamos de poblaciones vulnerables porque las tengo allí y son más sencillas de obtener. O el propio entusiasmo con el proyecto, ya que es su propio diseño, digamos, es su creación, le puede llevar a enfatizar los beneficios que se pretenden obtener y a minimizar esos riesgos, no solo a la hora de exponerlos al comité, sino a la hora de exponer los riesgos a los participantes. Todo ello va a ser revisado por el Comité de Ética en la Investigación, que por ello tiene que ser independiente de todo este tipo de conflictos. Tiene que tener además, lógicamente, especialistas técnicos, porque los proyectos de investigación pueden ser extraordinariamente técnicos. Hay que tener especialistas en metodología de la investigación y en las materias concretas que tengamos que tratar. Hay que tener también miembros dentro del del comité, hay que tener miembros con conocimientos jurídicos, porque ya hemos visto que estamos en una investigación regulada, hay legislación, hay declaraciones internacionales, hay que tener unos mínimos conocimientos de ética en la investigación para poder tomar decisiones sobre este proyecto. Y finalmente, se suele recomendar que haya también lo que se llama el ciudadano lego, es decir, alguien que no esté relacionado con la investigación y que aporte el punto de vista del propio ciudadano, puesto que la investigación es para la comunidad. El comité tiene que aprobar de manera inicial el proyecto. No se puede comenzar un proyecto sobre seres humanos sin la aprobación inicial del comité, una vez que ha comprobado que todos los aspectos metodológicos, legales y éticos son correctos. En el momento en que hay aprobación se comienza con la investigación, pero si hay alguna modificación relevante a la hora de hacer el estudio, hay que notificarlo una vez más al comité y el comité decide si se aprueba con esa modificación o si hay que retocar alguna parte del protocolo. El seguimiento como mínimo debe tener informes anuales, informe final o cualquier otro tipo de seguimiento más específico que considere el comité dependiendo del nivel de riesgo del proyecto del que estemos hablando. Existe un problema. En el momento en que hemos implantado los comités, la aprobación inicial, los seguimientos, los informes, esto es un problema para los investigadores. Los investigadores, su propósito principal es sacar adelante esa investigación y buscar ese beneficio personal y social. Perciben a los comités de ética efectivamente como un exceso de burocracia, informes, papeles y como una traba para sacar adelante su investigación. ¿Cómo podríamos conseguir, porque los investigadores quieren investigar de forma ética, cómo podríamos conseguir que estos comités no se perciban como una traba innecesaria por parte de los investigadores para llevar a cabo su investigación?